El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, en la meditación que hice de esta palabra que ahora les comparto, el Espíritu Santo me provocaba a decir en primera persona, ¿verdad? El Señor Jesús se expone por mí. El Señor Jesús se arriesga por mí. No importan para el Señor Jesús los peligros, no importa la mala fama, no importan las acusaciones y los detractores, por lo que la palabra de Dios me lleva a decir en primera persona: el Señor se ha expuesto por mí. Y se expone de tal manera que incluso arriesga su propia vida. Creo que de manera muy personal tendríamos que asumir esta enseñanza, ya que a Jesucristo lo que le interesa es salvar a la gente. Lo que interesa a nuestro Señor Jesucristo es rescatar a los que se encuentran extraviados. Lo que interesa a nuestro Señor Jesucristo es regresarle la dignidad a las personas cuando las tradiciones, cuando las leyes, cuando el ambiente mismo segrega a las personas. Eso hacía nuestro Señor Jesucristo, aunque fuera acusado de ser un borracho, aunque fuera acusado de convivir con prostitutas, aunque fuera acusado de ir a casa de publicanos, y aunque fuera acusado, como en este caso, de estar quebrantando una de las leyes más importantes del judaísmo, la observancia del descanso en día sábado.
Qué duro era en su momento para Jesús tener que soportar esa mala fama. Pero el Señor Jesucristo, lo que tenía siempre presente en su corazón era el rescate de los pecadores, el rescate de los necesitados, la sanación de los enfermos y el acercamiento de Dios a todos los que estaban alejados de Él. Por eso decía que tenemos que decirlo de manera muy personal, ¿va? Todo lo que el Señor hace, ¿va? Cómo se expone siempre para rescatar a cualquiera de nosotros. Todo lo que en su momento el Señor Jesucristo hizo, arriesgando su propia vida, derramando su propia sangre, para que nosotros fuéramos liberados del poder del pecado y también de las garras de la muerte. Cuando uno, hermanos, ve así las cosas, cuando uno las experimenta de esta manera, pues tenemos que agradecer al Señor. Con nuestra vida, con nuestro cambio, con nuestro testimonio, tenemos que agradecer al Señor, porque Él siempre se la juega por nosotros. Era más importante para Jesús en ese momento que esta persona se curara, a pesar de que, como dice el Evangelio, los fariseos estaban al acecho para acusar a Jesús y planear qué iban a hacer con Él. Y así lo podríamos descubrir en todos los pasajes evangélicos donde el Señor Jesús se arriesga porque le interesan las personas, porque quiere el bienestar físico y espiritual de sus semejantes. De manera personal y revisando la historia de nuestra vida, uno también podría considerar cómo en el nombre de Cristo Jesús tantas personas se han arriesgado por nosotros, ¿no? Tantas personas se han expuesto por nosotros. A lo mejor cuando no andábamos bien, cuando andábamos lejos del camino de la vida cristiana, cuando no teníamos un comportamiento decente, cuando estábamos alejados de Dios. Porque los apóstoles, los seguidores, los santos de nuestro Señor Jesucristo siempre le aprenden al Maestro. Y así andan por la vida, ¿va? Así van por los caminos de este mundo rescatando a las personas, jugándosela por los demás, exponiéndose también ellos en su buena fama y en su propia seguridad, pero con el único propósito de regresarle la vida a tantos hermanos. Ojalá, hermanos, que agradezcamos ese testimonio, ¿eh? A lo mejor alguien en el nombre de Cristo Jesús algún día nos regresó la vida, nos regresó la alegría, nos regresó la esperanza porque nos sentimos tomados en cuenta, nos sentimos mirados a los ojos, nos sentimos comprendidos, aunque nosotros, ni siquiera nosotros mismos nos valoráramos. Pero alguien en el nombre de Cristo Jesús nos vio con amor, nos vio con esperanza, nos vio con misericordia, y por eso obró muchas cosas buenas en nuestra vida. ¿Cómo se necesita, hermanos, que la iglesia siga dando ese testimonio? Que nosotros los cristianos sigamos dando ese testimonio, ¿eh? Que no seamos indiferentes ante las caídas de nuestros hermanos. Y que también, aunque sea en las circunstancias actuales muy difícil, ¿eh? Porque a veces consiste también en perder la buena fama, a veces también se puede uno arriesgar de más, pero que en el nombre de Cristo Jesús siempre hagamos el bien a los demás. Que cada quien, por lo tanto, agradezca, ¿va?, el hecho de que Jesucristo se haya arriesgado por nosotros y haya ofrecido su propia vida para devolvernos la paz y la salvación.
y que particularmente en esos tiempos de desamor, en esos tiempos de indiferencia, pues ese testimonio demos los cristianos, ¿verdad? Para que los que están extraviados, los que están alejados, por medio de nuestro testimonio, comiencen a sentirse amados por Cristo Jesús.